Si te cuesta ser constante, es muy difícil para ti porque pierdes la motivación, que es normal. La motivación va y viene, va y viene. Hola, ¿qué tal? Soy Yone de Master Spanish. Soy profesora y la creadora de la Academia de Español Master Spanish. Puedes encontrarme en Instagram masterspanish.together. Y bueno, hoy en este vídeo quiero hablarte de los 3 errores que quizás estás cometiendo y por eso tu español no está avanzando como a ti te gustaría. Si estás contento con tu español, también puedes quedarte y ver este vídeo porque seguro que también puede ayudarte. Además, quiero añadir que si no estás mejorando tu español y no sientes un progreso, tienes que hacerte responsable de tu aprendizaje. Es importante hacer esto porque tú y solo tú eres la persona que puede hacer que tu español mejore y así como objetivo alcanzar la fluidez y la confianza. Así que es importante tomar responsabilidad y no echar balones fuera. ¿Qué significa no echar balones fuera? Significa no echar la culpa a los demás, sino asumir la responsabilidad. Las excusas más comunes son no tengo tiempo, no tengo dinero, soy malo en los idiomas. Todo esto son excusas. Es cierto, obviamente, que hay gente que tiene más dinero que otros. Hay gente que tiene más facilidad que otras personas. Pero todos, incluso a una edad adulta, somos capaces de aprender un idioma nuevo. Y en este caso, el español. Así que no me enrollo más y vamos directos al grano. Vamos a lo importante. El primer error que quizás estás cometiendo es que no eres constante con tu aprendizaje. Hay muchos estudiantes que toman clases o pagan por clases o por un servicio o por un curso, pero no logran ser constantes, no logran crear un hábito de aprendizaje, un hábito de estudio. Y es que, por si no lo sabes, la constancia es la clave para todo. No solamente para lograr dominar un idioma como el español, sino que la constancia es la clave del éxito para cualquier ámbito o para cualquier cosa que te propongas. Lo mismo ocurre con el deporte, ¿sí? Es importante ser constante, mantener una rutina, un hábito, ir al gimnasio todos los días o salir a pasear todos los días para entrenar tus músculos, tu físico y lo mismo con el español. Tu cerebro tiene que tener un hábito, tiene que crear este hábito. Por eso, una de las cosas o de los problemas más típicos es que los estudiantes no son constantes. Su aprendizaje es intermitente. A veces estudian y invierten tiempo en su aprendizaje de español y otros meses la motivación les falla y lo dejan. Así que, ¿cómo te digo? ¿Qué puedes hacer para solventar este problema?
¿qué puedes hacer para implementar un hábito de estudio o de aprendizaje del español en tu vida? Lo que yo recomiendo es que te fijes un objetivo realista, un objetivo alcanzable. Es decir, creo que si eres una persona que no tiene mucho tiempo o no tiene mucho dinero, tener 3 clases de 1 hora a la semana de español puede que sea un objetivo demasiado ambicioso, un objetivo un poco no irrealista, porque es posible tener 3 horas de clase a la semana, pero evidentemente te va a llevar tiempo y dinero. Un objetivo más realista, un objetivo que sí puedes cumplir, me parece que hagas 4 horas al mes de clases, quizás 1 hora a la semana. Si al cabo de los meses tú tienes este hábito bien arraigado en tu vida, si ves que han pasado los meses y continúas súper fiel a tus 4 horas, 4 clases al mes, entonces estás preparado para exigirte un poquito más y quizás aumentar la frecuencia o el tiempo. Pero el consejo que te doy, si te cuesta ser constante, es muy difícil para ti porque pierdes la motivación, que es normal. La motivación va y viene, va y viene. Por eso no podemos confiar en la motivación, sino que lo que hay que trabajar es nuestra fuerza de voluntad y nuestra constancia. Así que, sea cual sea tu situación, porque cada uno tiene situaciones diferentes, mi consejo es que empieces por un objetivo realista, un objetivo que puedas cumplir. Y si lo cumples, pues ya estás preparado para exigirte un poquito más. Recuerda esta frase: la constancia en la vida es la que gana la partida. Porque la motivación va y viene, pero la constancia perdura, se mantiene. Un segundo error que estás cometiendo es confiar solo en tus clases de español con profesores o confiar en cursos que quizás estás haciendo. Es decir, tu error es que no tienes inmersión. Y la inmersión es importante. Estoy de acuerdo en que si no vives en un país hispanohablante, esta inmersión es un poquito más difícil. En cambio, si vives en España o vives en Latinoamérica, la inmersión la tienes de forma natural, porque sales a la calle y lo escuchas, los carteles los lees en español, todo a tu alrededor es en español y eso es la inmersión. Pero ahora no me digas que, claro, es que como yo no vivo en un país hispanohablante, yo no tengo inmersión. Vale, estoy de acuerdo en que no es lo mismo tener la inmersión de forma natural, pero hay algunas cositas que sí puedes hacer para crear tu espacio inmersivo de español en tu país de origen o donde tú vivas. Así que, ¿qué te propongo? Te propongo que mires a tu alrededor. ¿Qué cosas a tu alrededor en tu vida puedes encontrar en tu idioma o en inglés? ¿Y cuáles de ellas
puedes pasarlas al español. Piénsalo. Haz un poquito este ejercicio. Se me ocurren acciones pequeñitas que parecen una tontería, pero realmente aportan un granito de arena. Por ejemplo, se me ocurre que puedes cambiar los ajustes de tu móvil al español. Se me ocurre que puedes empezar si pasas mucho tiempo en las redes sociales, se me ocurre que puedes seguir a personas que hablan español, a personas hispanohablantes. ¿Qué más? ¿Eres una persona que escribe cada día, que le gusta poner en la agenda sus cosas? Pues pon estas cosas en español. La televisión. Imagino que normalmente los canales están en tu idioma, pero dime, ¿hay la posibilidad de que configures la televisión para ver algún canal en español? Es decir, tienes que buscar la forma, ¿vale?, en la que el español esté en tu vida. El español, esta lengua que tú quieres aprender, que quieres hablar con fluidez, en la que quieres empezar tu nueva vida o en la que quieres abrir puertas nuevas, tiene que estar presente en tu vida. No es suficiente con ir a clases y después no hacer nada. ¿Por qué? Porque el proceso de aprendizaje será muy lento, muy lento. Y por último, el tercer error que quizás estás cometiendo es no hablar lo suficiente. Dime, ¿cuál es el objetivo de aprender un idioma? El objetivo es comunicar, ¿verdad? Todos aprendemos español para hablar con otras personas, para expresar tus ideas, tus sentimientos, tus deseos y obviamente para comprender y entender lo que los demás también te dicen. Y es que eso es una lengua, eso es un idioma, es compartir, es interacción, es práctica, es comunicación, es un tú me das y yo te doy. Así que tienes que hablar. Si tu objetivo es hablar con fluidez y con confianza, tienes que hablar. Hay una frase que me gusta mucho que dice, hazlo y si tienes miedo, hazlo con miedo. Lo he dicho varias veces ya, pero a mí me daba pánico, tenía pavor a hablar en inglés. Y fui muy tonta porque me costó muchísimo más aprender inglés porque no lo hablaba. Así que no seas tonto, no seas tonta y empieza ya a buscar esa práctica oral. Tienes que hablar. Y de nuevo, aquí vienen excusas como no tengo oportunidades para hablar, no tengo tiempo, no tengo dinero. Es mentira, eso es mentira. Hay tantas opciones y, por ejemplo, si no tienes tiempo, es lo que he dicho en el punto número 1. Fíjate un objetivo realista, un objetivo que puedas cumplir. ¿Tienes tiempo para hacer un intercambio de idiomas gratuito, invirtiendo 1 hora a la semana? ¿Qué es 1 hora de tu tiempo a la semana? Y además, es que si quieres hablar español, es obvio que vas a tener que invertir tiempo. Así que la excusa del tiempo no te la compro. ¿No tienes dinero? Pues, como te he dicho, puedes hacer un intercambio de lenguas. Hay una aplicación
que mis estudiantes me han dicho que se llama HelloTalk. Pero ni siquiera hace falta realmente que te pongas en ninguna aplicación, porque si tienes alguna red social o con el boca a boca, estoy segura de que puedes encontrar algún interesado o en alguna interesada para hacer ese intercambio de idiomas. Así que, lo dicho, habla. Recapitulamos. 3 errores que quizás estás cometiendo y por eso tu español no despega. 1. No eres constante. Así que recuerda, la constancia en la vida es la que gana la partida. Número 2. Quizás no tienes la inmersión. Así que crea tu espacio, tu ambiente inmersivo. Y número 3. Te falta práctica. La práctica hace al maestro. Espero que esto te haya ayudado. Suscríbete aquí para ver más vídeos y también tengo una newsletter que la mando los domingos. Te dejo el enlace abajo y un grupo de Telegram donde compartimos contenido gratuito. Gracias por verme y te veo en la próxima. Adiós, adiós.